Eran las 11 de la noche de un martes cuando mi familia irrumpió en mi ático de Chicago. No llamaron. Usaron las llaves de emergencia que, ingenuamente, les había confiado. Mi hermano Joshua se apoyaba en la isla de granito, oliendo a bourbon rancio y miedo. Mis padres, Karen y David, estaban a su lado, no como visitantes, sino como cobradores de deudas. «Necesitamos $65.000, Lauren», dijo mi padre, con la voz desprovista de afecto. «El margen de garantía de Joshua está pendiente». Cuando dije que no, mi madre no gritó. No suplicó. Simplemente metió la mano en su bolso de diseñador y dejó caer un grueso documento legal sobre la mesa de centro de cristal. Cayó con un golpe sordo. Era una solicitud de tutela de emergencia. El motivo indicado era inestabilidad mental. «Lo hacemos por tu bien», susurró con la mirada fría. «Mañana por la mañana tomaremos el control de tus bienes. Deja un comentario y dime desde dónde nos escuchas y qué hora es. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad». La puerta se cerró tras ellos y el silencio de mi ático volvió, pesado y absoluto. No los perseguí. No tiré el jarrón de mentiras piadosas contra la pared. Simplemente caminé hacia la puerta y eché el cerrojo. Luego activé la cerradura de seguridad secundaria que había instalado hacía 3 meses, cuando Joshua empezó a preguntar por mi estructura de bonos. Caminé hasta la isla de la cocina donde mi madre había dejado la petición. Aún no la leí. No hacía falta. Sabía lo que era. Era una declaración de guerra disfrazada de alegato legal. Me serví un vaso de agua helada. Tenía las manos firmes. La condensación en el cristal era lo único que sudaba en esa habitación. Tomé un trago largo, sintiendo el frío deslizarse por mi garganta, entumeciendo la parte de mí que quería ser hija, dejando solo la parte de mí que era arquitecta senior. Los arquitectos no entran en pánico cuando un muro de carga se agrieta. Evacuamos, apuntalamos y rediseñamos. Llevé mi portátil a la mesa del comedor y me senté. Las luces de la ciudad de Chicago parpadeaban afuera, indiferentes y hermosas. Eran las 11:15 de la noche. Los juzgados abrieron a las 9 de la mañana. Tenía 9 horas y 45 minutos para convertir mi vida en una fortaleza. Empecé con las agencias de crédito, Equifax, TransUnion, Experian. Inicié una congelación de seguridad total en los 3. Nadie podía abrir una tarjeta de crédito, un préstamo o una cuenta de servicios públicos a mi nombre sin un PIN que solo existía en mi cabeza. Clic congelado. Clic congelado. Después, los bancos. Mis padres tenían mis viejas contraseñas. Tenían mi número de la seguridad social. Sabían el nombre de mi primera mascota y la calle en la que crecí. Inicié sesión en mi cuenta corriente principal. Cambié la contraseña a una cadena de 30 caracteres aleatorios. Actualicé las preguntas de seguridad. El apellido de soltera de mi madre. Cambié la respuesta al número de serie de mi portátil. Nombre de la primera escuela primaria. Lo cambié por la fórmula química del hormigón. Luego, la liquidez. No podía dejar mi efectivo donde una orden judicial temporal pudiera alcanzarlo fácilmente. Abrí una cuenta de retención de alto rendimiento que había creado hace años para un posible comprador de la empresa. Una cuenta que no sabían que existía. Inicié una transferencia bancaria por el 90% de mis activos líquidos. La pantalla pidió confirmación. ¿Estás seguro de que quieres transferir $112,000? Presioné Enter. La barra de progreso cargó. Verde. Completo. No me detuve allí. Inicié sesión en el portal de nóminas de mi empresa. Eliminé mi información de depósito directo. Si lograban congelar mi cuenta principal mañana, mi próximo cheque de pago, $8,200, no caería en una trampa. Se quedaría seguro en la nómina hasta que lo dirigiera a otra parte. A las 12:03 de la noche me había desvanecido digitalmente. Era un fantasma en mi propia vida financiera. Me recosté, la luz azul de la pantalla iluminando mi rostro. Volví a mirar. La solicitud de tutela.
Querían pintarme de incompetente. Querían acusar a un juez de ser maníaca, imprudente, incapaz de gestionar mis propios asuntos. Revisé los registros de mi actividad. Precisa, metódica, despiadada. Esto no era manía. Era una defensa por adquisición hostil. Ya no era su niñita. Era una nación soberana, y acababa de cerrar mis fronteras. El viento de Chicago aullaba contra el cristal reforzado, un gemido bajo y constante que solía tranquilizarme. Esta noche parecía un eco del silencio en la habitación. Abrí una nueva hoja de cálculo. La titulé Responsabilidades familiares. Mi dedo se cernió sobre las teclas. Empecé a escribir. Conducir bajo los efectos del alcohol de Joshua en 2019, $12,000. Crucero de emergencia de mamá en 2021, $8,000. Club de campo de papá, una carrera para evitar la expulsión en 2022, $15,000. La lista crecía fila tras fila de rescates, préstamos e inversiones que nunca fueron devueltos. El total en la parte inferior de la pantalla me devolvió la mirada. $214,000 en 7 años. ¿Por qué lo pagué? ¿Por qué seguí firmando cheques mientras me llamaban frío, desagradecido, distante? No fue por generosidad. No fue por amor. No realmente. Fue por la cadena invisible. Los encadenan a una estaca cuando son pequeños. El elefante bebe tira y tira, pero no es lo suficientemente fuerte como para romper la cadena. Finalmente, deja de intentarlo. Aprende que está atrapado. Años después, cuando el elefante ha crecido y es lo suficientemente fuerte como para arrancar el filete del suelo de un solo tirón, no lo hace. Se queda quieto porque todavía cree que es débil. Ese era yo. Mis padres me habían enseñado desde que tenía 6 años que mi valor era transaccional. Las buenas calificaciones ganan la cena. El silencio gana la paz. El dinero gana una pausa momentánea en la crítica. No estaba firmando cheques para ayudarlos. Estaba pagando un rescate por mi propia existencia. Era el elefante adulto, aterrorizado por una pequeña estaca de madera, creyendo que si dejaba de pagar, dejaría de importar. Miré la petición sobre la mesa. Incompetencia mental. La cadena se rompió. Ya no era el bebé elefante. Era el arquitecto que acababa de diseñar un rascacielos de 70 pisos que podría soportar un terremoto de magnitud 8. Miré la hoja de cálculo una última vez. No me sentía culpable. Sentía la fría y dura claridad de un ingeniero estructural al darse cuenta de que los cimientos están podridos. No se reparan cimientos podridos. Se condena el edificio. Cerré el portátil. El sol comenzaba a salir sobre el lago Michigan, pintando el agua de tonos acero y sangre. Cogí el teléfono. Tenía una llamada que hacer antes de que abrieran los tribunales. Ni a un médico ni a un terapeuta. Marqué a la tía Lisa. Mi teléfono empezó a vibrar a las 7 de la mañana. Un zumbido persistente y furioso contra la elegante superficie de mi escritorio. No contesté. Vi cómo las notificaciones se acumulaban como ladrillos en una pared. Joshua, Karen, David. Luego la familia extendida. La tía Sara escribió: cariño, tu madre dice que estás teniendo una crisis nerviosa. Por favor, llámanos. El primo Mike escribió: tío, ¿estás bien? Josh dijo que amenazaste con hacerte daño. Revisé los mensajes con expresión impasible. Esto era lo ofensivo. Estaban pintando la historia antes de que pudiera siquiera entrar en la sala. Estaban utilizando mi silencio como arma, convirtiendo mi competencia en manía y mis límites en paranoia. Abrí un mensaje de voz de mi padre. Eran las 2 de la madrugada. Su voz era ronca, ligeramente arrastrada por lo que supuse que era whisky. ¿Crees que ese dinero es tuyo, Lauren? ¿Quién pagó tus clases de piano? ¿Quién te llevó al campamento de matemáticas? Ese dinero es mío. Es el retorno de mi inversión. No se le roba a quienes te crearon. Guardé el mensaje de voz. Lo guardé en 3 servidores en la nube diferentes.
Me quedé allí sentado, mirando el archivo de audio, y por primera vez comprendí de verdad las matemáticas. Para la mayoría de la gente, un niño es una persona. Para un narcisista, un niño es una clase de activo. No ven autonomía. Ven equidad. Mi salario no eran mis ganancias. Eran sus dividendos. Mi negativa a pagar no era un límite. Era un incumplimiento de contrato. De verdad no creían que estuvieran robando. Creían que estaban liquidando un activo que poseían. Darse cuenta no dolió. Cauterizó la herida. Quemó la última esperanza de que tal vez, solo tal vez, estuvieran preocupados por mí. No estaban preocupados. Solo temían que sus acciones se desplomaran. Cogí el teléfono y marqué el número de la única persona de mi familia que había sido excomulgada por malas inversiones. La tía Lisa. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo con la voz seca como un pergamino. Solicitaron la tutela, dije. Lo sé, respondió. Tu madre publicó una petición de oración en Facebook por tu crisis de salud mental hace 20 minutos. Ven a mi oficina en 1 hora. Trae café. Solo. La oficina de la tía Lisa no era un hogar. Era un silo de armas camuflado en una firma de contabilidad forense. Ubicada en el piso 42 de una torre de acero en el Loop, olía a ozono, café quemado y horas facturables. Pasé por delante del mostrador de recepción. La recepcionista no me preguntó mi nombre. Simplemente me abrió la puerta de cristal esmerilado. Lisa estaba esperando. Estaba de pie junto a la ventana mirando el mismo horizonte gris que yo había contemplado la noche anterior. No se parecía a la hermana de mi padre. Parecía un depredador que se había comido el resto de la camada. Llevaba un traje color carbón que costaba más que mi primer coche. No me abrazó. No dijo ni una sola frase. Señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Déjame verla, dijo. Deslicé la solicitud de tutela por el escritorio de caoba. Se puso las gafas de leer y hojeó las páginas. El silencio en la habitación era absoluto. La observé escudriñar las mentiras legales con la mirada. Maníaca, imprudente, un peligro para sí misma, rió. Fue un sonido seco y agudo, como una rama que se rompe en invierno. Incompetencia, murmuró. Afirman que la mujer que gestiona presupuestos de construcción de 100 millones no puede llevar una chequera. Tiró el expediente de vuelta al escritorio. Están desesperados, Lauren. Los narcisistas no van a juicio a menos que se hayan quedado sin otras opciones. Odian los registros. Odian a los jueces. Odian cualquier cosa que no puedan encantar o intimidar. Quieren el dinero, dije. Joshua debe $65.000. No, dijo Lisa, inclinándose hacia adelante. Su mirada era dura. Si solo quisieran $65.000, te habrían hecho sentir culpable durante 6 meses. Habrían vendido el barco. Habrían vuelto a pedir prestado con la casa como garantía. Solicitar la tutela es una opción nuclear. Invita al escrutinio. Invita al Estado a entrar en sus finanzas. Presionó un botón en su intercomunicador. Que pase el equipo. 2 minutos después, 3 asociados entraron. Con computadoras portátiles. No parecían contadores. Parecían hackers con trajes de Brooks Brothers. Lisa se levantó. Caminó hacia la pizarra. No solo los estamos defendiendo contra una demanda de competencia. Anunció. Estamos realizando una auditoría hostil. Si David y Karen quieren decirle a un juez que ellos son los responsables y tú la responsabilidad, vamos a abrir sus libros. Se giró hacia mí. Necesito todo a lo que tengas acceso. Viejas declaraciones de impuestos de antes de que cumplieras 18 años, documentos fiduciarios, la dirección de cada propiedad que alguna vez han afirmado poseer. Le di los códigos de acceso. Le di los números de la seguridad social que había memorizado. Observé cómo su equipo comenzaba a tirar de los hilos del tapiz financiero de mis padres. En las pantallas, los números comenzaron a desplazarse.
Puntajes de crédito, préstamos hipotecarios, saldos de tarjetas de crédito. Encuéntrame la anomalía, ordenó Lisa. Encuéntrame la razón por la que les aterra tanto perder el control que intentarían encerrar a su propia hija. La habitación zumbaba con el sonido de ventiladores y tecleo. Me senté allí, bebiendo el café solo que alguien me había puesto delante. Sabía amargo y limpio. Ya no era la víctima. Era el cliente y acababa de contratar al tiburón. Tardé 6 horas en descubrir la mentira. El sol cruzaba el cielo y se ponía tras los rascacielos, proyectando largas sombras sobre la mesa de conferencias. El zumbido de los camareros se había convertido en un ruido blanco de fondo para mi ansiedad. Había recorrido la sala 40 veces. Había bebido 3 tazas de café solo. Entonces cesó el tecleo. Uno de los asociados, un joven de ojos cansados, imprimió un solo documento. No dijo ni una palabra. Simplemente se acercó y se lo entregó a la tía Lisa. Ella lo leyó. No sonrió. No frunció el ceño. Simplemente me miró. Y por primera vez, la mirada del depredador se suavizó en algo que parecía terriblemente parecido a la lástima. Luren dijo. Siéntate. Me senté. Sentí el frío del sillón de cuero contra mi espalda. ¿Quién es el dueño de la casa en Neapville?, preguntó. Mis padres, dije. La compraron en 1998. La compraron en el 98, corrigió Lisa. Pero ya no son sus dueños. Ya no. Deslizó el papel por el escritorio. Era un informe del historial de impuestos sobre la propiedad. Mira la fecha de transferencia. Hace 10 años, el 12 de mayo. Miré la fecha. Era el día en que murió mi abuela Eleanor. La escritura se transfirió, dijo Lisa con voz firme y tranquila. De David y Karen al fideicomiso de Eleanor. No entiendo, dije. Papá me dijo que mi abuela murió sin testamento. Dijo que todo fue a la sucesión para pagar sus deudas médicas. Mintió. Lisa dijo que había un testamento y que había un fideicomiso. Acabo de sacar la documentación de los archivos del secretario del condado. Tu padre no tramitó la sucesión. Él suprimió el testamento y se designó a sí mismo como ejecutivo y fideicomisario. Ella se inclinó hacia adelante. Lauren, los documentos del fideicomiso nombran a un solo beneficiario. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. Eres tú. La habitación pareció inclinarse. ¿Yo? La casa, el portafolio restante. Todo te quedó a ti. Se suponía que tu padre transferiría el título a tu nombre cuando cumplieras 25. No lo hizo. Enterró el papeleo. Ha estado viviendo en tu casa en régimen de alquiler durante 4 años después de la fecha límite legal. Las piezas encajaron en su lugar con la fuerza de una bola de demolición, el pánico en sus ojos, la desesperación, la petición de tutela. No se trataba de los $65,000 por la deuda de juego de Joshua. Eso fue solo el detonante. El verdadero terror era que cumpliría 30 el próximo mes. En muchos fideicomisos, una auditoría de 10 años es automática. Sabían que el tiempo corría. No intentan declararte incompetente porque crean que estás loca, dijo Lisa con voz dura como el diamante. Intentan declararte incompetente porque si estás legalmente incapacitada, tu padre sigue siendo el fideicomisario indefinidamente. Él se queda con la casa. Él guarda el secreto. Él mantiene el control. Me puse de pie. Me acerqué a la ventana. Miré la ciudad que había construido, la vida que había construido desde cero mientras creía que no era más que una carga para ellos. Todos esos años, pensé que estaba pagando un alquiler por mi existencia. En realidad, ellos eran los ocupas. Volví a mirar a Lisa. La tristeza se había ido. La confusión se había ido. Solo quedaba la fría llama azul de la precisión táctica absoluta. Viven en mi casa, dije. Sí, respondió Lisa.
Y están intentando encerrarme en una jaula para quedármela. Sí. Entonces vayamos a juicio, dije, y quemémosla. La audiencia tuvo lugar en la sala 402 del Daily Center. Era una caja sin ventanas de baldosas acústicas beige y un juicio fluorescente que olía a cera para pisos y a ansiedad viciada. Mis padres se sentaron a la izquierda. Se habían vestido para el papel de salvadores desconsolados. Mi madre llevaba un cardigan azul claro, un disfraz diseñado para evocar compasión, y se secó los ojos secos con un pañuelo. Joshua se sentó a su lado con aspecto aburrido, mirando su reloj como si tuviera que esperar una hora del té una vez que me hubieran embargado legalmente. Su abogado, un hombre llamado Sterling, que vestía un traje que costó más que mi primer año de matrícula universitaria, comenzó su alegato inicial. Pintó una imagen de un declive trágico. Utilizó palabras como gastos maníacos desquiciados y delirios paranoicos. Le dijo al juez que mi repentina congelación de bienes era prueba de una ruptura con la realidad, un grito de auxilio de una mujer que había perdido el control. Me senté con las manos cruzadas sobre la mesa, la columna vertebral presionada contra la dura madera de la silla. No me inmuté. Los observé actuar. Era una obra de teatro, y eran pésimos actores, pero el guión era peligroso. La tía Lisa se acercó a mí. Su voz era un susurro metálico que atravesaba el monótono del consejo contrario. Míralos, Lauren, dijo. En serio, míralos. Si no hubiéramos encontrado esa caja en el sótano, si hubiéramos entrado hoy con las manos vacías, estarías en un centro de medicaciones el viernes. Te habrían dado sedantes para el fin de semana para que cumplieras con las normas. Joshua estaría conduciendo tu Porsche al casino el lunes por la mañana. No iban a quedarse con tu dinero. Iban a vaciarte y usar tu vida como un traje de piel. La imagen me impactó con la fuerza de un golpe físico. La realidad alternativa donde ganaron no solo era injusta. Era una película de terror. Fue mi propia destrucción total. Ese miedo no me hizo temblar. Me solidificó. Convirtió mi sangre en nitrógeno líquido. Sterling terminó su discurso. Parecía presumido. Pensó que había ganado. Señorita Vance, dijo el juez, mirando a la tía Lisa. ¿Tiene alguna respuesta? ¿Sobre el estado mental de su cliente? Lisa se puso de pie. No recogió el historial médico. Recogió la escritura. Su señoría, dijo, proyectando su voz hacia él. Al fondo de la sala. No estamos aquí para hablar del estado mental de mi cliente. Estamos aquí para hablar de la intención criminal del peticionario. Solicitamos la desestimación de esta petición por motivos de manos sucias y fraude contra el tribunal. El juez frunció el ceño. Los peticionarios alegaron ser padres preocupados. Lisa continuó caminando hacia el estrado. En realidad, son ocupantes ilegales que llevan 10 años ocupando la propiedad de mi cliente. Dejó los documentos en el estrado del juez. El silencio en la sala fue repentino y absoluto. Era el sonido de todo el oxígeno siendo absorbido por la sala. Prueba A, dijo Lisa, el último testamento de Eleanor Vance, suprimido por el peticionario, David Vance. Prueba B, la escritura de la propiedad ubicada en Oakwood Drive 1412. La propiedad está en fideicomiso. La única beneficiaria es la demandada, Lauren Vance. Los peticionarios han estado ocultando este activo para vivir en una casa multimillonaria que pertenece a la mujer que intentan declarar incompetente. Observé al juez leer. Vi sus cejas fruncidas. Luego vi su rostro endurecerse. Levantó la vista de los papeles. Miró a mi padre. Los rostros de mis padres se tornaron del color de la ceniza vieja. La presunción desapareció del rostro de Joshua, reemplazada por la comprensión boquiabierta de un hombre que ve arder su vale de comida. Señor Sterling, dijo el juez con una voz peligrosamente baja. ¿Saben sus clientes que actualmente residen en la propiedad de la demandada sin contrato de arrendamiento mientras ocultan su herencia? Balbuceó Sterling. Miró a mis padres. Vio la culpabilidad escrita en su pánico.
Cerró el maletín. Su señoría, dijo Sterling. No me informaron de esto. La petición de tutela se desestima con perjuicio. El juez golpeó el gatillo. Sonó como un disparo. Además, remito este asunto a la Fiscalía para una investigación inmediata por fideicomiso, fraude y perjurio. Sal de mi sala. Mi madre empezó a llorar. Esta vez, un verdadero sonido de terror. David se desplomó en su silla. Joshua me miró con los ojos abiertos por la sorpresa. No miré atrás. Me levanté, me alisé la falda y salí. El aire en el pasillo era fresco y limpio. La guerra había terminado. La ocupación estaba terminando. No salí a tomar champán para celebrar. Conduje hasta Neapille. La casa se alzaba al final de un callejón sin salida, un extenso monumento a su engaño. Ahora me parecía diferente. No era la casa de mi infancia. Era la escena de un crimen. Caminé por la entrada. No toqué el timbre. No me hizo falta. La puerta era mía. Mi padre la abrió antes de que pudiera alcanzar el pomo. Parecía 20 años mayor que esa mañana. Olía a derrota y whisky. Lauren, empezó con la voz quebrada. Podemos explicarlo. Solo intentábamos protegerte el activo. No le dejé terminar la mentira. Le entregué el sobre Manila. Esta es tu notificación oficial de desalojo, dije. Mi voz era tranquila, firme y definitiva. Tienes 30 días. Las cerraduras se cambiarán el 1 de noviembre al mediodía. Si falta algo, una lámpara, un cuadro, una sola cuchara, presentaré cargos por robo. El sheriff tiene una copia del inventario. Mi madre estaba en el pasillo llorando entre lágrimas. Joshua estaba detrás de ella con una bolsa de lona. Parecía un animal atrapado. Y tú, dije, mirando a mi hermano. No eres un inquilino. No tienes contrato de arrendamiento. Eres un huésped que se ha quedado más de lo debido por una década. No tienes 30 días. Tienes 30 minutos. ¿A dónde se supone que voy a ir? Se quejó, con la sensación de tener derecho a todo aún pegada a él como una colonia fétida. No lo sé, dije. Quizás puedas apostar a que sí. Me di la vuelta y volví a mi coche. No miré por el retrovisor mientras me alejaba. No me sentía triste. Sentía la ingravidez específica de una estructura que finalmente se ha despojado de su peso muerto. De vuelta en mi ático, la ciudad estaba tranquila. El viento del lago Michigan había amainado. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil por última vez. Abrí la hoja de cálculo. Pasivos familiares, $214,000. Miré la cifra. Durante años, esa cifra había sido una cadena. Había sido la prueba de mi amor y la métrica de mi explotación. Resalté la rosa. No intenté cobrarla. No envié una factura. Pulsé la tecla de borrar. La pantalla se quedó en blanco. No era una condonación. Era una cancelación. Era una deuda incobrable borrada de los libros para que la empresa finalmente pudiera ser rentable. Cerré el portátil. El silencio en la habitación ya no era solitario. Era pacífico. No era solo un superviviente. Era el arquitecto. Y por primera vez en mi vida, el plano era completamente mío. Si alguna vez tuviste que comprar tu libertad a quienes se suponía que debían protegerte, comparte esta historia. Ahora eres el arquitecto de tu propia vida.